Ser Podcast. Con permiso de Taylor Swift y el documental de su gira, en este episodio celebramos un cine español diferente. Llega a las salas Ocorno, la gran triunfadora del Festival de San Sebastián. Jaione Camborda dirige este drama sobre la persecución del aborto y la sororidad de los años 70. También os recomendamos El Orlando de Pol B. Preciado, la gran película de la revolución trans. Además, hablamos con Alfredo Castro de Los Colonos y de cómo retrata el cine chileno su memoria. Hablamos de comedias virales, del proyecto internacional de Paula Ortiz y de una polémica, un polémico fenómeno, la película ultracatólica que lo peta en Estados Unidos y en todo el mundo. En series hablamos de religión también, pero de forma más guay, con La Mesías de los Javis. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Dice Paula Ortiz, una de las directoras que estrena esta semana, que tras el Me Too las mujeres han podido entrar a una industria que las mantenía al margen o como mero adorno, pero que sigue habiendo problemas si tocan poder. A ella le quisieron, aunque no pudieron, negarle la última palabra en el montaje de su película sobre Hemingway, escritor masculino donde los haya. Tampoco ha sentado bien en según qué círculos que otra mujer gane en San Sebastián después de varios años consecutivos. Jaione Camborda trae por fin a los cines esta semana La Concha de Oro Ocorno. Es una película completamente diferente a la de Paula Ortiz, a las de Coeset, a la de Erguera o a otras directoras que estrenarán este próximo otoño, porque el cine de mujeres no existe, igual que no existe un cine de hombres, aunque para algunos todo esté en el mismo saco. Si las mujeres no hacen thriller ni superproducciones es porque todavía hay una industria machista que no confía en ellas por el hecho de ser mujeres y que les da menos presupuesto, algo que denuncia cada año CIMA. Si las mujeres optan por un estilo realista y por unos temas que tienen relación, quizá es porque esos temas, como la maternidad, la amistad femenina o el deseo, han estado ausentes en la historia del cine. Hay cosas que han cambiado, pero todavía falta que las actrices, las técnicas y las directoras se encuentren en ambientes seguros y tengan herramientas para denunciarlo si no es así. Falta que las mujeres, al menos en España, estén también en el cine más comercial, que manejen grandes presupuestos y que ni la crítica ni los compañeros pongan en duda su trabajo cuando ganen un festival o decidan apostar por un género determinado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser, edición de Puente con muchos días para ir al cine. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar con Taylor Swift, es la cantante favorita de Pedro Sánchez. No sé si también es la vuestra. ¿Sois Swifters? Yo no soy tanto, yo soy más de Beyoncé, que también va a sacar documental de su gira. Sí. Esto es hacer dinero por hacer dinero. En unas semanas veremos el documental de Zetangana y cómo hacer una gira que no da dinero, y aquí Taylor Swift yo creo que va a dar cómo ganar dinero y una lección. Yo creo que Elio va a ser un poco más de Taylor Swift, porque tengo entendido que va a ser la cantante que inaugure a nivel de conciertos el nuevo Bernabéu el año que viene. Sí, te lo iba a decir exactamente. Lo tenías ya apuntado. Es una cantante que admiro profundamente, no conecto para nada con ella, pero vamos, creo que lo está petando desde hace unos años. Ha hecho sus pinitos en el cine, tanto como actriz como directora, ha dirigido un par de cortometrajes, incluso se barajaba la idea de que ella fuera candidata al Oscar en la categoría de mejor corto, ¿no? Porque ha dirigido algún videoclip o algún corto basado en algunas de sus canciones, pero lo más importante es eso, que va a inaugurar el Bernabéu, este mega Bernabéu que nos ha prometido Florentino Pérez, que va a estar abierto las 24 horas del día, 365 días Pero a la semana. Eso es una película de terror, eso es una película de terror, por favor. Bueno, preguntaba esto porque llega a cines en todo el mundo el documental sobre la cantante. Es todo un fenómeno, lo ha sido antes de su estreno, porque ha batido récord en venta de entradas antes de que llegue, ¿no? Puede superar incluso a Barbie, dicen los expertos, y se sumerge en los conciertos de la gira histórica del artista. El cine en la Ser con Pepa Blanes. La Concha de Oro a la película Ocorno de Jaione Camborda.
La diversidad no hace más que enriquecernos y hacernos más libres. Me gustaría compartir este premio con todas esas cineastas que están por venir y que serán referentes para las siguientes. Y ahora vamos con películas que les recomendamos. Vamos a empezar por la ganadora de la Concha de Oro. Ocorno es la primera película en lengua oficial del Estado que no es el español, sino el gallego, que gana el Festival de San Sebastián. Jaione Camborda es la primera directora española en lograrlo, con una historia de mujeres que se ayudan en tiempos difíciles. La artista y la bailarina Janet Novas es la protagonista de esta historia en la Galicia rural de los 70, durante la dictadura franquista. ¿Qué te pasa? Nada. Tô contenta. No parece. Necesito que me axudes. Si non me axudas, pago soa. Ocorno es la segunda película de Jaione Camborda, su debut fue Arima. En esta compone una historia física que comienza con una escena de un parto usando el fuera de campo, lo que nos lleva después a un viaje por la noche en la que enfrentamos a la frontera con Portugal. La mirada de la mujer ha tardado en llegar, pero viene a enriquecer, y también la pluralidad de idiomas, todo lo que sea plural y diverso viene a enriquecer el cine y la vida, y me parece como muy celebrativo que se empiece a ver esto, ¿no? Eso es. Ahí, muy bien. En la historia del cine encontramos muchos partos mirados desde una manera como muy psicológica, incluso histriónica, ¿no? Como nosotras gritando, desesperadas, bueno. Y sí que me parece que es fruto igual de la mirada masculina, de la no experimentación de esto, ¿no? Porque realmente, incluso por mi propia experiencia, ¿no?, y por todas las investigaciones o testimonios que he podido recoger, es una cuestión muy animal, ¿no?, muy física, muy mamífera, que te trasciende incluso, te conecta a la vez que te trasciende. Sí, para mí era importante comenzar con una mujer muy apegada a la tierra, que viéramos un poco ese lugar también de identidad, ¿no? Con un lugar, con un pueblo, mucho también como una tribu, ¿no?, como una comunidad. Y cómo de alguna manera esta persona, por ciertas circunstancias, se ve despojada de su comunidad y se le lanza, ¿no?, a su soledad. Es tiempo de tener cuidado, ¿no?, de que nos acechan ideologías a las que se les está dando altavoz, que están proponiendo también ideas retrógradas sobre el cuerpo de la mujer, sobre sus decisiones, y creo que es importante que se recuerde, ¿no?, qué significa, y sobre todo que entiendan que las mujeres lo vamos a hacer igualmente, pero lo vamos a hacer poniendo en peligro nuestras vidas. Pues esa cadena de sororidad, ¿no?, me parece el lugar también en el que han podido sobrevivir a esas, o se han podido como dar calor y proteger con todo ese mundo un poco de control sobre la mujer, ¿no? Y me parece que eso existe también hoy en día, y que en esos momentos era, ¿no?, muy habitual. Por ejemplo, en los momentos de parto, los hombres se les expulsaba del espacio y se quedaban las mujeres ayudándose unas a otras, ¿no? Y creo que en esa intimidad es donde encuentra a la mujer también como ese sosiego, ¿no? Para mí era importante un poco establecer esta idea de frontera, ¿no? Una frontera no real ni cultural, sino puramente política, ¿no?, y impuesta. Cuando realmente son culturas hermanas, casi, ¿no?, solo les separa un río, pero no nada más que eso, ¿no? Y cómo esa frontera además puede ponerte en un peligro de muerte, ¿no? Y bueno, para mí esta idea de la frontera está ahí también. Celebro y comparto los logros de mis compañeras, porque me parece que sus logros son los míos, pero también
celebro que tengamos miradas muy diferentes, y celebro esa diversidad y celebro que estemos, yo creo, enriqueciendo el cine y por lo tanto creo que la vida, ¿no? Todo arte debe ser punta de lanza, o es, y yo creo que hace tiempo ya que en el cine eso está más que normalizado, incluso ha sido partícipe de ir moviendo esas fronteras, ¿no? Lo ha buscado, lo ha intentado, bueno, poner sobre la mesa, ¿no? Y venimos hablando en este último año de ese cine alejado de las urbes, de las miradas tradicionales. Yo no sé si creéis que ha nacido una nueva directora, una nueva representante de ese nuevo cine español que tanto mentamos la temporada pasada. Al menos el Festival de San Sebastián ha aupado o descubierto una nueva voz que sí que creo que tiene sintonía con esta generación de directoras que están cambiando nuestro cine, no solo porque miren a lo rural, sino porque miran a historias que antes el cine no había mirado tanto e incluso había mirado, pero no con su mirada, que es lo importante. Y lo importante es la mirada que ponen, porque, por ejemplo, en este caso, en el caso de Ocorno, es una historia que si tú contamos la historia, ¿no?, de la persecución del aborto, una mujer que ayuda a otras, la hemos visto en el cine, en Annie Ernaux, en el acontecimiento, pero lo importante aquí es la mirada y cómo esta directora la vuelca en la Galicia de esa época, en Portugal, ¿no? Y cómo transitan a través de esos mundos el personaje protagonista. Y yo creo que sí que se suma esta corriente de directoras que entre todas están cambiando nuestro cine. Y por favor, lo íntimo es universal y es político, y lo rural es tan cercano como lo urbanita para el cine español, y representa tanto a nuestro país, al igual que la lengua y cualquier absurdo debate que puede haber en torno a esto. Claro, a mí me parece muy interesante lo que hace, porque plantea, bueno, al final es una historia de frontera, es una historia de frontera entre Galicia y Portugal, lo que pasaba en los años 70, está el contrabando, está también la idea de mujeres que se apoyan. A mí hay decisiones que me gustan mucho de la película, me gusta mucho la actriz, que espero que tenga muchos más papeles aparte en la danza contemporánea. Me gusta, por ejemplo, ese parto donde solo están mujeres en la habitación. Me gusta que no hay gritos, ¿no? Porque evidentemente, pero no está esa idea de mujer histérica no teniendo un hijo. Está la idea de cómo las mujeres se ayudan, está la idea del fuera de campo, donde no se ve el parto en sí, ¿no?, a pesar de esos desmayos en las salas del Cursal. Me gusta la idea de cómo empieza siendo una película muy luminosa, donde la luz, los espacios abiertos, y acaba siendo una película casi opresiva por esa idea de huir a través de la frontera, el uso del gallego y el portugués, el uso de las referencias a una época, los años 70, donde todavía había mucha coerción para las mujeres, y empieza con un parto, ¿no? Y también está la idea del aborto, la idea de lo físico en torno a la mujer. A mí me parece que es muy interesante la propuesta de Jaione Camborde, que es una película que se ve bastante bien. Quizá le falta algo de emoción, ¿no?, a la historia, pero bueno, es también el tono que quiere imprimirle esta directora, que yo espero que haga muchas películas más. Elio, te querían preguntar yo no sé si piensas que La Concha de Oro puede ser un espaldarazo para los Goya, o ahí tenemos a Isaki La Cuesta. Bueno, yo lo que creo es que, bueno, por una parte sí, es verdad que el jurado y quien preside el jurado, los miembros del jurado, lanzan una serie de apuestas muy personales, pero precisamente por esas apuestas personales lo que hacen es trasladar el foco al resto de, bueno, en este caso de los académicos, que se van a fijar mucho más en esta película de lo que se hubieran fijado en ella de no tener la Concha de Oro. Eso es evidente, ¿no? Luego, por otra parte, pues fíjate, el estreno de la película, no sé cuántas salas pues se han apuntado a estrenar esta película, precisamente porque ha ganado la Concha de Oro en San Sebastián. O sea que yo creo que sí que es una película a tener en cuenta para los próximos premios, y vamos a ver no solamente en el apartado de películas, sino de dirección y también de actriz protagonista. Yo creo que además también es una película que indudablemente políticamente dice mucho de nuestro país. Es de una directora, mujer, vasca, nacida en San Sebastián, afincada en Galicia. En Galicia ha cogido la película como suya. Esa es la España que nos gusta, que una película esté en gallego, de una directora vasca que además nos contaba que su madre creo que era catalana, su padre peruano, ¿no? Esa pluralidad y esa diversidad que nos trae el cine español. Y también con una cosa, que aquí no es una propuesta tan naturalista como contábamos. No, es una película de época, claro, además. Total, y que combina esa
esa fisicidad, que es una película muy física porque está toda construida en torno al cuerpo de la mujer y en un momento a seguir también el cuerpo de la protagonista y cómo es su relación con el cuerpo, y con una poética o con cierta belleza a la hora de mirar el entorno y el paisaje muy interesante. Y es una película de época de los 70, pero que dialoga con el presente, como han hecho desde otro punto de vista totalmente diferente. Si me pones el debut de Pilar Palomero, Las niñas, que era en los 90, pero hablaba de la educación sexual hoy, ¿no? Que creo que son propuestas que no se quedan en una propuesta de época, sino que mantienen un diálogo con el presente. Y hay una cosa interesante que es un cambio, Elio, con respecto al Secreto de Vera Drake o Cold Jane, ¿no? Que son películas que han tratado el aborto. Quizá en El acontecimiento estaba, pero aquí está también, que es, no es una mujer que sufre, es una mujer que disfruta de la sexualidad, disfruta del cuerpo, que es libre, y claro, está en un país que no te deja ser libre, ¿no? Esa idea de mujeres que no sufren y que salen adelante a pesar de pasar por una experiencia como el aborto, creo que empieza a cambiar muchas cosas de cómo se cuenta esto en el cine. No sé si queréis añadir algo más. Que vaya la gente a verla al cine. Pues nada, pues vamos a seguir. Porque de Can Borda vamos a saltar a otro director español, es Pol B. Preciado, uno de los filósofos más importantes de nuestro país, afincado en París, y que lleva tiempo en sus textos rompiendo ese binarismo de género y reflexionando sobre la política de los cuerpos. Ahora esa reivindicación la lleva al cine con Orlando, mi biografía política. Es una película que nace del encargo de trazar su propia vida en la gran pantalla, pero lo que hace Preciado es contar la vida de muchos Orlandos utilizando la obra de Virginia Woolf. Alguien me preguntó, ¿por qué no escribes tu biografía? Respondí, porque La capulla de Virginia Woolf la escribió por mí en 1928. Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender. La película en parte surgió de esta idea, ¿no? De enviarle una carta a Virginia Woolf para decirle que contra toda expectativa su Orlando ha sobrevivido, está vivo, ha salido de su ficción. Y no solamente ha salido de su ficción, sino que hay miles y millones de Orlandos y que estamos viviendo un momento orlandesco, ¿no? Y que ese momento ya no es como hubiéramos podido imaginar, como una historia de ficción, como si fuera una especie de ciencia ficción, como la gente pensaba que lo era en 1928, ¿no? Sino que es un momento de transformación política increíble, ¿no? Así que sí, bueno, y también quise añadir esa biografía política porque en parte la vida de las personas como yo ha sido siempre puesta en cuestión, amenazada, ¿no? Y si estamos vivos gracias a una reivindicación política, por tanto quería añadir ese pequeño político ahí, ¿no? Aunque es verdad que luego la película, en realidad, la forma de política que la película defiende es una política poética, ¿no? Es una política de cambiarle el nombre a las cosas, de cambiar la manera en la que deseamos, en la que sentimos, ¿no? Soñaba que te quería, soñaba que era verdad, que los luceros tenían misterio para soñar. No sabía cuando empecé a hacer la película, no tenía muy claro cómo iba a ser la película, pero sí que sabía la película que no quería hacer. Y esa película tenía que ver la que no quería hacer, tenía que ver cómo han sido representadas las personas trans en el cine desde prácticamente los años 50 hasta incluso hoy mismo, es decir, con los registros que son registros de visibilidad hiperbólica, pero que en el fondo nada tienen que ver con nuestra propia vida, ¿no? Que unos son del cine de terror y luego, digamos, otro relato es el relato porno exótico, ¿no? En el que es también casi inevitable, ¿no? En el momento en el que aparece la persona trans, el cuerpo de la persona trans es al mismo tiempo presentado como monstruoso y extraño, pero como totalmente deseable, ¿no? Y como consumible, como objeto visual. La ficción no se opone a la verdad. Cada vida individual es una historia colectiva. Mais elle consiste en la métamorphose de soi, se laisser transformer par le temps. Yo desde el principio, cuando empecé a hacer la película, mi objetivo era salir de la mirada binaria, ¿no? Porque en el fondo yo estaba bastante harto también de esta historia de la mirada masculina y decía, bueno, a ver, la mirada masculina, ok, de acuerdo, es cierto, es decir, vivimos en una sociedad patriarcal, heteropatriarcal, por lo tanto es una mirada masculina y sobre todo una mirada heterosexual, pero también es una mirada tremendamente binaria, porque en el fondo, es decir, salimos de lo masculino para ir a lo femenino y ya tenemos una serie de códigos establecidos
sentidos de lo que se supone que es lo femenino, ¿no? Mi hipótesis es que Virginia Woolf es una autora no binaria, mal entendida hasta ahora. Esto ya, bueno, ya por añadir complejidad a la cosa, ¿no? No, pero es verdad, ¿no? Como que cada uno se la quiere llevar para su territorio, pero bueno, aunque sea el mío el de lo no binario, pero también es una manera de decir, porque tanto tiempo, ya llevo como 3 años viviendo con Virginia Woolf, ¿no? O sea, yo cuando tenía dudas mientras que rodaba cualquier cosa, todos los días yo me encomendaba a Virginia Woolf, yo decía, por favor. Y es verdad que releyéndola mucho yo me daba cuenta que en el fondo el lenguaje de Virginia Woolf es un lenguaje muy no binario, ¿no? O sea, es decir, que tiene esa capacidad de no fijarse nunca, es decir, nunca toma el personaje únicamente por un personaje masculino o femenino, sino que es su propia conciencia es una conciencia tremendamente fluida, ¿no? Como que pasa, por ejemplo, puede ir perfectamente de una abeja a una flor, volver a una cabeza masculina, pero tomarla como si fuera el pelo de una reina y sigue. Esa fluidez me interesaba mucho también para la película, ¿no? Lo digo muy orgullosamente, si volvieran a ser, quisiera ser la misma persona. La derecha y la extrema derecha del Estado español está tan absolutamente confundida en términos culturales, tienen un retraso tan astronómico que de repente les parece que hay que censurar a Virginia Woolf, un libro de 1928, ¿no? O sea, es una cosa como, yo la verdad es que no doy crédito, como si casi no estuvieran atentos a cuál es la producción cultural, artística, en todas las artes ya, ¿eh? Y como si no hubieran visto nada en los últimos 50 años más o menos, ¿no? Yo creo que ellos, casi diría que 1928 es incluso avanzado para el lugar en el que están, que yo creo que están más o menos en 1890, una cosa así, ¿no? Entonces, de repente es como, Virginia Woolf. Y es verdad que me llamó mi distribuidor de Atalante aquí y me dijo, bueno, es increíble porque están censurando la obra de teatro, con lo cual es posible que nos censuren, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad es que digamos que siempre estamos confrontados a esa posibilidad, ¿no? de la mala lectura, de la censura, pero también, por ejemplo, mi experiencia ahora con los festivales y al haber presentado la película en otros sitios, es que la realidad es como es, independientemente, o sea, es decir, yo creo que el negacionismo de género, por decirlo de alguna manera, de la extrema derecha, no tiene ya fuerza frente a la realidad social y política que estamos viviendo. Nunca operamos el cuerpo individual, operamos la historia política. El mundo de hoy está lleno de Orlandos. Estamos cambiando el curso de la historia. Podéis escuchar la entrevista completa, media hora de charla a la carta en Ser Podcast. Es un documental, como decimos, que adapta la novela de Virginia Woolf, hoy censurada por muchos en algunos ayuntamientos, y la película ganó premio en la Berlinale. ¿Es una ruptura también del género de la biografía? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Es alguien tan inteligente, Paul Preciado, que es una delicia escucharlo, pero también a mí me supera de todo lo que aprendo escuchándolo. Y creo que sí, que hace una cosa muy inteligente, que es coger un texto de 1920 y pico, creo que es, y remodelarlo, porque hay una parte de performance, de teatro en la película, que mantiene la literatura o la poesía del texto, pero luego la adapta con ese elenco de Orlandos tan variopinto, tan diverso que nos trae a esta película, y cada uno lo va adaptando de una manera, ¿no? Lo actualiza en muchos sentidos. Lo que coge es esa idea de Virginia Woolf, de un personaje, ¿no? Que para esa época no era decodificado, deconstruido de una manera no binaria, pero que el estudio que ha hecho Paul Preciado y de que lo ve, lo entiende así y lo lleva al presente, hablando de temas muy, muy de actualidad, ¿no? Como puede ser pues la farmacología, la sanidad con las personas trans, la salud mental, y lo va construyendo de una manera que es performativa, teatral, pero que a mí me gusta mucho y que nunca pierde el ritmo de película. Entonces es un híbrido bastante extraño entre documental, película, actuación artística, performance, como decía, y sobre todo es que está muy bien escrita, muy muy bien escrita, y el hilo conductor es muy interesante, y luego que tiene la capacidad como director novel de tener ideas muy simples pero muy simbólicas, como una que hay en una mesa de operaciones, claro, el que opera o le hace una cirugía a algo que en otra película sobre la identidad trans os podéis imaginar de qué sería la cirugía o qué se mostraría, y aquí él le hace la cirugía a algo diferente, ¿no? Entonces creo que está llena de ideas, de recursos, y que es alguien absolutamente brillante, y que ojalá haga más pelis o las escriba. A mí me gusta porque es una película de un origen muy punky en cuanto al dinero. Él daba las gracias, a Sandra Hermida, ¿no? Que fue una productora
es la productora de Bayona y de Un Amor, y que apareció en el último momento. Es una película hecha con muy pocos recursos. Él no quería contar su propia vida, y a mí me parece muy interesante que en tiempos donde la autoficción es el género que representa, digamos, a una generación, Preciado se salga de eso y decida contar pues una biografía colectiva, que es lo que hizo en su última puesta en teatro, ¿no? En un monólogo que no era un monólogo, sino que era un monólogo coral. Y aquí eso me gusta mucho, muchos tipos de Orlandos, muchos tipos de personas que tienen, pues una relación con su cuerpo, cada uno de una manera, cada uno diferente, con su sexualidad, con su género, con su identidad, y todo ese abanico de personajes que van leyendo el Orlando, que van apareciendo, todo pasado por una belleza, una propuesta estética que a mí me parece muy poética y muy bella, y que quizá tiene su origen en su trabajo en el Centro Pompidou y el trabajo con arte que ha hecho Preciado durante todo este tiempo, y luego pues cómo conseguir que el cine cuente algo que en sus textos realmente a veces es bastante enrevesado, ¿no? Cómo conseguir esa facilidad y cómo lo consigue el cine con ideas brillantes. La operación del libro es una de ellas, pero la jueza Virginie Despentes repartiendo carnés de identidad o configurando que el DNI es una ficción, me parece fantástico. O los niños y niñas trans que aparecen como una manera de decir, bueno, las vidas trans también son vidas felices, ¿no? Me parece que hay momentos revolucionarios, y luego la mezcla de géneros. A veces es un thriller, sobre todo cuando aparecen los psiquiatras, a veces es un documental, a veces es una biografía, a veces es un relato histórico, a veces es una crítica política y comedia y musical, porque él ha compuesto muchas de las canciones que cantan. Hay una canción fantástica que ha compuesto. Entonces creo que es una película realmente muy rica creativamente, y además políticamente dice mucho, pero consigue algo que, bueno, era la idea de Godard, que es un poco al que homenajea durante toda la película, de romper con la burguesía o romper con un sistema patriarcal, y hacerlo pues a través de una ruptura visual, estética, que es lo que propone Preciado. Y decíamos que tenía futuro como director, y creo que también es una película independiente, pero tiene distribución en España, se estrena esta semana, por eso la estamos comentando. Pero si hay gente que duda y que se acerca a ver la película, porque también van a descubrir muchas ideas más masticadas que, como tú decías, que en los ensayos más filosóficos de Preciado a lo mejor ciertas personas no entran o les cuesta entrar en esos libros, y aquí yo creo que van a entrar y van a entender muchas cosas que están en el debate actual. Tiene un libro que yo sí recomiendo, un ensayo de Yo soy el monstruo que os habla, que yo creo que es bastante claro, que ya cómo se dirige a la sociedad médica francesa, y luego pues hablar de Orlando, también es un personaje muy cinematográfico, ¿no? Y recordamos el Orlando que hizo Sally Potter con Tilda Swinton. Él dice una cosa, que es: todos amamos a Tilda, pero no es trans. ¿No? Es curioso, porque dice que esa película le influyó mucho, pero sí es cierto. Es cierto que Virginia Woolf ha dado mucho al cine, Elio. Sí, efectivamente, ¿no? Ahí está esta película, que además fue nominada a los Oscar en varios apartados, pero sí que es verdad que, bueno, pues hacía falta pues una reinterpretación o una puesta al día con ese mensaje tan radical que hace Paul Preciado. El cine en la SER con Pepa Blanes. Buenas noches, teniente. Buenas noches, don José. ¿Cómo está todo por acá? ¿Cómo van los cercos? We lost another man today. Un hombre menos no es problema. El problema son los indios. En Porvenir abrieron los cercos y se comieron todos mis animales. Todas mis ovejas. Como unas bestias. Como las bestias que son. Don't you cry. Y en un año en el que nos estamos adentrando en la historia de Chile, el cine del país de Allende nos trae un nuevo relato cinematográfico que ahonda en la fundación de la nación. Los colonos es un western de Felipe Gálvez, estuvo en Cannes, y cuenta uno de los episodios genocidas más desconocidos del Cono Sur, el de prácticamente la extinción del pueblo Selkman a manos de los terratenientes y latifundistas en Tierra de Fuego. Su protagonista es Alfredo Castro, actor que ha puesto rostro a la historia de su país sin miedo. Y bueno, está pasando algo de muchas producciones muy relacionadas entre ellas en cuanto a la temática de la impunidad, de la memoria, y es, en fin, está muy bien todo eso. ¿Tú de dónde eres? De Chiloé. ¿Y ese dónde queda? En el norte.
Es una isla. Y los colonos se une también al sistema de cómo el Estado chileno, no el gobierno, el Estado de Chile cede tierras a un privado para colonizar el sur, la Patagonia chilena, matando a una etnia completa, a los Selknam, que era una etnia hermosísima, en fin, sus tradiciones preciosas, y los devastaron, que fue también lo que pasó con el golpe de Estado en Chile. Entonces uno hace un poco una lectura histórica de cómo se van uniendo las temáticas en el cine chileno. Me parece estupendo eso. Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas. Una ruta segura y rápida, teniente. Para eso va a tener que limpiar esta isla. Pero necesito pruebas. Voy a necesitar un hombre. ¿Uno solo? Sí, señor. Tierra, la colonización, el Estado y los privados, en lo delictual. Francamente, en lo delictual, el Estado le entrega a privados tierra a cambio de matar a una etnia completa y crear una nación, imagínate. Y el 11 de septiembre, el golpe de Estado en Chile, que se conmemoraron 50 años ahora recién, pasa exactamente lo mismo. Es la alianza entre el fascismo, el ejército y los privados. Y se ha comprobado legalmente que muchos privados prestaron vehículos, prestaron infraestructura para tomar preso, matar y asesinar y desaparecer gente. Entonces tú dices, pero han pasado 100 y tantos años y seguimos en lo mismo, ¿no? En esta casa han dormido presidentes. Me parece una descortesía terrible. ¿Qué sabemos de este hombre? Es un intelectual, al parecer un nacionalista. La primera pregunta que yo me hago siempre es ¿qué aporta esta película al mundo, digamos, a la sociedad? ¿Aporta algo, dice algo? Yo creo fielmente que una película, una obra de arte, una obra de teatro puede cambiar a alguien. Yo lo he comprobado en el teatro por lo menos, o en las películas también, que hay, Tengo Miedo Torero, que era la comunidad LGBTQ+, yo sé, porque lo sé, que hubo gente joven, chicos, chicas que estaban en su transición, que la película les abrió el mundo, o sea, dijeron, es posible, lo voy a hacer, soy más valiente y voy. Entonces yo creo que sí es posible que el cine cambie a alguien, absolutamente. Yo soy una persona que participa activamente en política en mi país, a riesgo de que me han funado, me han tratado de lo peor, pero no importa, es un precio que hay que pagar, está ok, al lado de un 90% que te quiere y te colabora contigo, pero he tenido suerte también, me ha tocado trabajar con muchas directoras mujeres. Ahora voy a hacer 2 películas, una en México, otra en Argentina, con 2 directoras mujeres. Los Perros fue también mujer, Marcela Said. Entonces me ha tocado, y muchos jóvenes también, óperas primas. Si yo he hecho 20 películas, 18 son óperas primas de realizadores. Y yo digo, ¿será esto suerte? ¿Será qué? Pero mi maestro evidentemente es Pablo Larraín. Yo había dado por terminada ya mi vida como artista y me iba a dedicar al teatro, pero Larraín me abrió a mí una nueva vida. Entonces ha sido importante y he tenido suerte porque a raíz de esas películas, de Tony Manero, El Club, Postmortem, etcétera, se abrieron puertas en todas partes del mundo. Bueno, es una película sobre colonización que llega a los cines españoles cuando celebramos la llegada de Colón a América. Yo no sé, Elio, si hay un cine latino, un cine chileno que está repensando la historia desde otros parámetros. Sí, efectivamente, Pablo Larraín, pues mira, acabamos de ver ahora mismo la película sobre este presente, este pasado muy cercano, con su vampiro Pinochet, ¿no? Y en este caso, pues es una
película que también tiene actualidad, ¿no? Porque en la nueva Constitución de Chile, que fue rechazada, pues se hacía mucho hincapié a los indígenas, en fin, en cómo se relacionaban, en cómo había sido el pasado de Chile, en las cosas que tenían que reconocerles a ellos, a los mapuches, por ejemplo, y es lo que cuenta esta película, ¿no? Que es una especie de western, un western colonial, habla pues de los cercados, de los indígenas, de las fronteras creadas artificialmente por Occidente, de la matanza de indígenas, también un poco pues cómo ese nacionalismo occidental se traslada a Latinoamérica y, en fin, es una película dura en parte, pero que nos hace ver exactamente de cuál fue el pasado de Chile y cómo esos temas siguen estando de actualidad y de muy rabiosa actualidad en la política chilena de hoy en día. Escuchábamos a Alfredo Castro, no sé si es uno de los mejores actores del cine en español. Absolutamente, además últimamente digo, hace muchos años está encadenando una cantidad de proyectos tan variados, además de Pablo Larraín, como escuchábamos, que es casi su padre en la ficción, porque él empezó bastante tarde, pero muchos proyectos con una carga política, social, un compromiso, no solo a la hora de interpretarlos y ponerse delante de la cámara, también a la hora de defenderlos y dar entrevistas como escuchamos, y aquí yo creo que es muy interesante porque también es muy generoso lo que hace. Realmente en esta película Alfredo Castro tiene una intervención al principio de la película y al final que unifican la historia y dan sentido también a muchas de las cosas que quiere plantear Felipe Gálvez, el director, pero que es muy interesante por prestarse a otro personaje que aquí no es el mayordomo de Pinochet, pero también es un burgués o un colonizador chileno, porque también esa es una de las ideas que trabaja esta película, como el western que decía Elio colonial, pero no solo la colonización viene de fuera, también hay gente de dentro que contribuye a esa colonización e incluso contrata esa colonización externa. La película es interesante, sobre todo porque no trabaja mucho el diálogo tampoco, es a campo abierto, esos paisajes, va andando, luego se vuelve en un momento muy realmente cruenta y violenta. Sí que trabaja esas películas que hemos visto, ¿no? de viajes más calmados, como Los hermanos Sister, que proponía Odiar, en el que un grupo variopinto va andando y luego en un momento explota toda la acción en este sentido, pero la verdad que es una propuesta visualmente muy bonita, es espectacular y creo que tiene muchas decisiones acertadas, y es curioso porque Chile la ha elegido para los Oscar, sin embargo para los Goya ha optado por el documental de Maite Alberdi, que es quizá más conocida aquí en España, con el documental de La memoria infinita, pero a los Oscar manda esta historia sobre la colonización chilena. Sí, bueno, el western como género americano, pero fuera de América, que es una cosa que cada vez estamos viendo más. A mí me gusta la propuesta, me gusta que lo utilice para contar este episodio de la historia de Chile. Me recuerda a veces, aunque quizá un poco más accesible, al cine de Lisandro Alonso, a esos westerns lentos, ¿no? Donde los planos pasan lento y la verdad es que me parece que ha sido un descubrimiento. Yo sí que creo que puede tener posibilidades en esa terna elegida para representar a los Oscar, y más en un año donde el western de Scorsese, que tiene muchos de los temas que están en esta película, ya lo comentaremos la semana que viene, pero bueno, son temas que en Estados Unidos sí están vigentes, sí que se entienden, sí que tienen esa empatía, y yo creo que puede ser una de las que esté ahí en esa terna, que esperemos también esté la peli de Bayona. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y hay otros estrenos que llegan a la cartelera. Paula Ortiz adapta la novela de Hemingway En al otro lado del río y entre los árboles. Es una película con Liv Schreiber y Matilda De Angelis, ambientada en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, donde un soldado americano con trauma posguerra se enfrenta a la noticia de que padece una enfermedad terminal y al encuentro con una joven. Renata, hay algo que... Solo estamos contando historias. Mira, el primer resplandor del sol. Otro estreno es Me he hecho viral, una comedia con Jorge Coida, con Blanca Suárez, Enrique Auquer y Nicolás Furtado. Una película sobre hashtag, vídeos virales y cómo el éxito en las redes sociales cambia tu vida. Es buenísimo el vídeo, ¿eh? Menuda loca.
Me odia todo el mundo. 4 pringados en redes no es todo el mundo. 4 millones de visionados en un día, ¿eh? En plataformas ya se puede ver en Netflix Juego Limpio, el debut de la guionista Chloé Domont, que pasó por Sundance. Es un thriller erótico y laboral de una pareja de inversores de bolsa a los que todo les va muy bien hasta que a ella la ascienden en el trabajo. Un retrato de esas dinámicas laborales salvajes y tóxicas en la era post-Me Too. Dime, ¿qué quería Rory? Va a ascenderme. Enhorabuena. Lo siento. ¿Por qué? Me alegro mucho por ti. Vale. A saber cómo la han ascendido tan pronto. ¿Tenerla de jefa? Tío. Y antes de sumergirnos en el universo de La Mesías, nos vamos a detener en otro fenómeno con tintes religiosos. Desde Estados Unidos llega el fenómeno en la taquilla americana, Sound of Freedom. Alejandro Monteverde ha conectado con los espectadores con esta historia, un thriller sobre el robo de niños que ha sido defendida y aplaudida por el movimiento QAnon, esos que ven conspiranoia en todo y esos que asaltaron el Congreso. Te hago una pregunta. ¿Cuántos pedófilos has pillado? ¿Hasta hoy? 288. No está nada mal. ¿Cuántos niños has encontrado? Hay una gran probabilidad de que la mayoría de esos niños estén fuera del país. Así que nuestro trabajo es capturar pedófilos. Y se acabó. El director dice que también ha habido una campaña en contra de la película por asociarse a esos movimientos ultracatólicos y radicales y que él no tiene nada que ver con esas etiquetas y deja caer que sí le ha molestado su uso por parte del equipo. Aquí podemos pensar en el actor protagonista, en Jake Caviezel. Yo creo que toda esa narrativa se convirtió como en una cultura muy, en mi opinión, como muy rara, porque eso es lo que dicen los medios, pero no es lo que demuestran los datos. Hicieron encuestas y nos dimos cuenta que la audiencia rebasó todo, rompió el espectro político. Esas etiquetas, no porque alguien las dice, las hace verdad. Eso fue el peligro en esta película, que sigue siendo esta opinión colectiva que de cierta forma peligrosa porque pudo haber destruido la película. Me dolía porque yo soy el autor de la película, no la gente que trabajó en la película, pero el escritor y el director soy yo. Entonces mi intención y la motivación no fue esas acusaciones, no eran esas etiquetas. Bueno, José, ¿qué tiene esta película? ¿Va a ser un fenómeno también en España? Puede ser un fenómeno porque están apostando fuerte por ella. Creo que dentro del fenómeno hay que analizar y distinguir dos partes. Por un lado, lo que es la película en sí, lo que cuenta. Tenemos un thriller que para mí es un thriller mediocre, incluso morboso, que juega un poco con la pornomiseria al afrontar este tema tan delicado y sensible, que es los abusos y la trata de menores en Centroamérica. La historia pues es una historia realmente muy americana. Dice inspirada en hechos reales. Es un exagente, ¿no?, que perseguía a pedófilos y en un momento pues tuvo la iluminación de decidir que rescataba a los menores en lugar de perseguir a los malos. Es la historia del hombre blanco va a Centroamérica a salvar a los blancos y a estos niños, ¿no? Entonces eso también está en cuestión sobre la fundación que tiene este señor, lo que te digo, el personaje real. Y luego todo lo extracinematográfico que ha sido que era una película de producción independiente pero de Fox en Latinoamérica, que luego Disney compra Fox y es una peli que se queda en un limbo y en un cajón. Ahí llega una distribuidora cristiana, que es la que ha distribuido la serie esta de Los Elegidos, y la compra. La película empieza a ser popular y hay varios elementos. Uno, el apoyo del movimiento QAnon. Otro, el actor protagonista, que es ultracatólico, ultraconservador y hace manifestaciones en favor de QAnon y empieza a apoyar esta película. Al final de la película hay un mensaje donde él dice que esto es casi como una cruzada, respaldando de algún modo las teorías de la conspiración. Y luego también ha habido varias polémicas por un pago adelantado de entradas que hay, que tú es un poco regala una entrada a un pobre, ¿no? Hay gente que no se lo puede permitir, paga por adelantado y regala la entrada. Eso ha hecho que haya polémica en algunos cines de Estados Unidos, que hay entradas regaladas y cines vacíos
cuando lo está petando en taquilla. Entonces, luego el director echa balones fuera. Es verdad que dentro de la película no hay nada, es más racista que ultracatólica, salvo esto de salvad a los niños de Dios, no toquéis a los niños de Dios, pero luego no pueden negar que han hecho actos que la vinculan directamente a movimientos, porque hubo una proyección especial con Donald Trump y la ha apoyado, y ahora han hecho una proyección especial hace unos meses, por lo que se ha publicado, con Milei, el fascista argentino, que la ha apoyado. Entonces, bueno, tú también decides con quién haces esos preestrenos, esas proyecciones especiales. I won't leave you behind. El cine en la SER con Pepa Blanes. Querido creyente, querido seguidor, hola. Soy Cecilia Puigbaró. El mundo está en grave peligro, pero aún podemos salvarlo cantando nuestras canciones a la Virgen María. Junto con mis hermanas, nuestro grupo musical Estela Maris pondrá a Dios en el centro de nuestra vida. Nos hicieron reír con Paquita Salas, se comprometieron políticamente con Veneno y se adentraron en la religión con La Llamada. Ahora los Javis vuelven a dar una vuelta de tuerca a eso de la fe con su nueva serie, La Mesías. Yo espero, Dani Garrán, que te hayas confesado, Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Muy bien, ahí vamos. Esa educación que no venga católica. Montserrat a reñirnos. Podría decir Pater Nostrum. Bueno, Javier Calvo y Javier Ambrosi estrenan en Movistar Plus este drama familiar que ahonda en el fanatismo religioso y en lo más oscuro y doloroso. La Mesías parte de la historia familiar de un grupo de música pop cristiano compuesto por 5 hermanas para mostrar los monstruos que anidan en sus infancias y adolescencias. Los protagonistas son 2 hermanos que han vivido bajo el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Emprenden un viaje de curación para poder perdonarse, prosperar y curarse las heridas. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando. Pues 3 años en total han invertido los Javis en este proyecto, que supone pues un salto en el presupuesto, en lo que es la autoría. Es una serie muy exigente, muy llena de referencias cinéfilas, pero sin perder esa esencia que tienen los creadores. Hemos necesitado tiempo para pensar lo que queríamos y también todo el aprendizaje de Veneno, reposarlo y empezar desde ahí, ¿no? Y es que ha sido un proceso largo, han sido 3 años. Ahora hará 3 años desde que empezamos a escribir el piloto, por aquí, ahora a finales de septiembre o en octubre. Y bueno, eso sí, yo creo que ha sido el tiempo. Para mí ha sido tiempo y confianza y también el paso natural de probar cosas. También Veneno nos dio mucho. Ya Veneno, ver en los ojos de la gente lo que significó, pues ya te ayuda a confiar más en ti y a plantearte el proyecto de otra manera, ¿no? No con esta cosa de tiene que gustar, sino creo que La Mesías tiene una cosa de confianza en lo que hacemos, de bueno, un paso atrás y que huele un poco más lo que está en el plano, ¿no? Sí, es como que hemos contado una historia muy nuestra, pero la hemos contado desde otro lugar, ¿no? Y ese otro lugar era lo que para nosotros era el reto. Es como, bueno, ya no necesito, o ya no siento que necesito, no tengo esta ansia de gustar que tenía cuando empezaba, ¿no? Por favor, que te guste lo que hago, como que ya sentía una confianza que decía, vale, sí, pero ahora, ¿cómo es si no quiero subrayar lo que siente el personaje, si no quiero indicarle al espectador lo que tiene que sentir, si yo pongo la cámara ahí y me ocupo de que lo que pase delante de la cámara sea verdad absoluta? Para nosotros, curiosamente, es la serie más LGTB que hemos hecho. Es verdad que no tiene tantos personajes, está Rosa, Evarista, bueno, hay personajes, pero es la más de espíritu. Es la que habla justamente de cómo es crecer encerrado, cómo es que alguien te señale con un dedo y te diga lo que haces está mal, y tiene esa cosa de la manipulación que se vive en los colegios religiosos, etcétera, de lo que tú haces es pecado. Y ese micromundo que viven las hermanas es el que vivimos muchas personas LGTB, ¿no? Que tienes que huir de tu casa, despedirte de todas las personas que quieres, enemistarte hasta con las personas que más amas para encontrar tu libertad.
y luego cuando creces sientes un desarraigo absolutamente insoportable, intentas volver, como vuelven, ¿no? Como y vuelven la comida los dos, de Navidad y vuelves, pero tremenda. vuelves y no hay manera ya de reencontrarte, y el desarraigo es más brutal aún, ¿no? Como tiene esa cosa de constantemente de los que se van de sus pueblos, los que... Yo no tengo amigos de la infancia, ¿sabes? Y a mí me hubiera encantado tener amigos con los que compartir cómo era yo de niño o de adolescente, y yo no tengo eso. Yo he tenido que coger y decir, me piro. Y me creo mi historia, y eso me ha separado incluso de mi propia familia, que es la que más amo, pero yo tenía que separarme como Enric y como Irene de su familia para crecer. Entonces yo creo que tiene ese espíritu LGTB muy de fondo, que lo que critica de la religión no es la creencia de los otros. A mí la creencia de los demás, ya creo que todo el mundo sabe, desde la llamada donde nos posicionamos, las creencias de los otros son las creencias de los otros y fenomenal. Pero en la manipulación, el dogmatismo, el fascismo, encima de las cabezas de los otros, encima si son pequeños o si son minorías, si son niños en esta serie, pero que somos las minorías de la sociedad. Joder, que una persona con poder señale una minoría y le diga tú no tienes derechos, es muy fuerte, las cosas son así. ¿no? Y yo creo que... Y esto es lo que la serie reivindica, el hartazgo que tenemos de la manipulación constante que se hace hacia las minorías. Dije, hostia, hemos hecho una serie sobre irse de casa. Hemos hecho una serie sobre salir de los muros, de esa oscuridad, de esas rejas, y es una serie que el irse de casa empieza con una película, que es lo que a mí me pasó. A mí me llega una película de Almodóvar, me llega una película queer en los años 90 o 2000, y dije, hostia, que hay mundo más allá. Que hay algo más allá. Que escuchas una canción de Madonna o escuchas una canción de Lady Gaga o de quien sea y dices, hostia. Un poco de ti para sobrevivir. Querido creyente, querido seguidor, hola. Esta noche... Cantan canciones como medio religiosas, ¿no? Son... He visto los vídeos. Al parecer lo ha visto toda España. ¿Sabes algo de mi madre? Ella siempre quiso ser una estrella, pero no me imaginé que sería de esta clase. Y viral. Me di cuenta en ese momento. No estoy contando la historia de una familia, estoy contando en parte mi vida. Sí. Y me gusta mucho contarla así, ¿no? Como de una manera no tan clara, que es también lo que hemos querido, no contar las cosas tan claras. Yo creo que la gente se va a conectar de una manera que casi ambivalente, va a decir, no sé por qué me toca o qué me pasa con estos niños, porque no es tan directo como Veneno, que era como... esto es así, sino que la mesa te habla como de muchas cosas diferentes, pero que subyace esa cosa LGTB del encierro. Y sobre todo, también es un homenaje, a nuestra manera, a creer. A ver, a la gente que se reúne para ver ovnis. ¡Ostras! La gente que se reúne a una rave para ponerse hasta el culo y bailar alrededor de un DJ porque cree su gurú. O la gente que va al cine, ¿no? O la gente que son padres de familias numerosas y crean esa microsociedad con ellos. Es tan chulo, ¿no? Hay una cosa hay una cosa tan ridícula, performántica de... Bajo la lluvia es una Biblia para ellos, ¿no? Sí. Es el Evangelio según Don Knockwood. Sí. Pues eso, es un homenaje a diferentes maneras de creer y a la diversidad de creencia, ¿no? Un poco de ti para sobrevivir. Esta noche que viene, fría y sola. Estoy harto de que en las películas o en las series, claro, llegas a marca, das tu información, que suena un poquito verdad y ya está, ¿no? Pero no, ¿cómo es hacer un after de verdad? Así es que lo importante es generar un lugar en el que todo el mundo esté ahí de verdad y la información ya se va dando, ya se va diciendo. Cuando tú quieras dices tu frase, luego la respondes, luego no respondes porque te vas a por una botella de agua. Como que lo diferente yo creo que ha sido cómo lo hemos contado. Y para nosotros era el reto, que no se nos vieran las intenciones. Y luego también ha cambiado bastante el ser productores del proyecto, absolutamente. Es decir, no hay una productora detrás que no sea la nuestra, no hay que compartir, las decisiones económicas también las tomamos nosotros, además de las artísticas. Entonces eso te permite, pues eso, desde un reshoot porque algo no te ha gustado, pues tomar decisiones a lo mejor más arriesgadas que a lo mejor una productora te dice, no, ¿cómo no vas a tener un especialista, ¿no? para esta escena? Y digo, bueno, es que lo quiero hacer yo, así, o bueno, quiero dedicarle 2 días a ensayar el capítulo 6 entero
y luego lo rodamos como una obra de teatro, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿cómo vas a estar 2 días ensayando en un rodaje? Bueno, que nos ha dado mucho también ser productores, que te da mucha libertad. Y el detalle en el diseño de producción, ¿no? Como el recuerdo del pasado es luminoso, caluroso, pegajoso. El presente es un invierno frío, seco, encapotado. Entonces, joder, es muy importante cuando ruedas las cosas, ¿no? Y eso hay que pensarlo, hay que decir, pues esto se rueda aquí, esto a lo mejor es un otoño, porque tal. Entonces, todas estas decisiones, como que ha sido como mind-blowing, ¿no? La cantidad de detalle que se puede poner a algo. Y ha sido agotador. El tiempo también. Ese detalle que nos hemos propuesto en cada frase, cada escena. Decía la guionista y directora de Retrato de una mujer en llamas, ¿no? Tienes en una columna las escenas que quieres hacer y las escenas que tienes que hacer, ¿no? Y cómo pasas de las que tienes que hacer a quiero hacerlas, ¿no? Pues esto era lo mismo, que todo tenga algo, que todo tenga una mirada, un detalle, un plano que te hable de otra manera. ¿Es tu mundo mejor? ¿O te pasas cada noche intentando con todas tus fuerzas recordar la cara de tu madre? El cine en la SER con Pepa Blanes. La Mesías, como decimos, es una serie muy ambiciosa en lo formal, en los contenidos, pero también en el elenco. Sí, cuenta con más de 170 personajes para desarrollar un arco narrativo que va desde los años 80 hasta 2013, con diversas localizaciones de Barcelona. Los 2 personajes principales, esos hermanos que emprenden una huida de la familia que les oprime, están interpretados por Macarena García y Roger Casamayor. Juntos buscan respuestas y sanación después del encierro real y mental que han sufrido con su madre, Montserrat, interpretada en sus diferentes edades por Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi. Con ellos hemos hablado de cómo recibieron el guión. Era precioso, lo que era de un gusto de leértelo que te mueres, o sea, de verlo, ¿no? Que lo estás leyendo y ves lo que está pasando perfectamente, te lo puedes imaginar, de llorar. Yo lloré leyéndolo. Sí. Me pareció una obra maestra. O sea, de verdad que yo nunca he leído guiones así. Y sobre todo en largometraje puedes, porque es otro tipo de condensación, pero para una serie, o sea, yo no me podía creer y que lo que estaba leyendo era de una escritura asombrosa, buenísimo, era una novela, y a medida que iba mandando los guiones, digo, no me lo puedo creer. O sea, cada día, o sea, no cae, la coherencia de todos los personajes, la historia cómo va. A mí me parecía espectacular, la verdad, la lectura era increíble, y nos pasaba a todos los que los leíamos. Sí, ¿verdad? y ya pensando ya en tu trabajo, en Montse, qué bien escritos están los textos de Montse. Era un placer estudiarlos, era un placer decirlos, por lo menos para mí, y qué maravilla de texto, empezabas, ibas solo. Yo creo que a ambos nos ha pasado que no era fácil salir de ahí, porque eran personajes muy complejos que estaban contados a través de una herida muy profunda, no expresada y no compartida y no mirada. Entonces tenía que estar y había que entrar en esto de verdad, porque si no, no se contaba. Yo creo que hablábamos de algo que era muy importante y yo sentía mucha responsabilidad con mi personaje, con la historia, y por lo tanto sí llegamos a lugares que no eran fáciles. Y había momentos que de repente pues hacías escenas que luego requería pues tus días de recolocarte, de pensar, y había algo bonito porque para mí la interpretación para nada tiene que ser terapéutica, ni mucho menos, pero bueno, se estaban moviendo cosas y creo que ambos decidimos pues asumirlo, aceptarlo y aprovecharlo, que creo que es en realidad lo que la serie invita, ¿no? Los Javis han imprimido en los guiones reflexiones sobre la familia, la toxicidad de una madre fanática, los abusos, la culpa, la mirada de la infancia, pero también es una prometedora historia de superación para los intérpretes. Creo que la historia es una historia muy concreta, muy exageradamente dura, pero que en el fondo aprovecha para hablar de algo que todos podemos entender y que de alguna manera puede resonar en nosotros, y que habla de esto, de necesitar salir de un lugar de opresión en el que ser quien eres no está bien, o en el que se te ofrece una vida
como niño, de la que no tienes opción de salir, terrorífica, ¿no? En el caso de estos chicos, y cómo salir de ahí y poder construirte, y poder construir una vida. Entonces creo que lo podemos entender con tantas figuras que pretenden decirnos cómo se tiene que vivir, cómo está mal vivir. Aunque todo esté envuelto, ¿no? con este lazo de la religión y tal, pero que habla de más cosas. Yo escuchándoles además a ellos decir que tiene que ver también con cuando uno se va del núcleo, la huida. Y ciertamente creo que a mí es una de las cosas que más me llega. O sea, sí, es que tiene que ver con eso. Y eso ya es mucho. Eso cuando tú sales, cuando tú tienes que buscar tu identidad, no la marcada, cuando tienes que saber quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. Cuando te ponen un parapeto y te dicen que de aquí no vas a pasar, es un horror, es una crueldad, es un espanto. Y de eso ha hablado la serie mucho, a grandes rasgos, o sea, con grandes palabras. Y claro, la religión es un vehículo fantástico para poder contar eso. Y lo que decía Ana, lo que decíamos antes, la infancia, ¿no? Como los adultos que fueron niños son capaces o no de vivir con lo que vivieron entonces. Todo el que trabaja con los Javis coincide en que son perfeccionistas, repiten escenas hasta la saciedad y llevan al actor de la mano hacia sus objetivos perfectamente definidos. Pero para los protagonistas de La Mesías también ha sido una fiesta, un regalo y una oportunidad única para aprender. Han puesto en esta serie temas que les interesan, temas que les tocan, y temas personales también. Entonces, por un lado, para mí era especial porque volver a trabajar con ellos para mí es un lujazo, una fortuna. Hay algo también de conocerles, de conocer su manera de trabajar, que eso que tiene que hacer los actores, ¿no? de adaptarse al lenguaje del director y demás, yo ya lo tenía hecho. Me parecen dos directores inmensos. Y para mí era un lujazo, también era especial porque escribieron un personaje para mí súper complejo, lleno de capas, que suponía un reto muy grande, suponía enfrentarme a una nueva manera de interpretar, adentrarme en colores muy diferentes a los que no estaba acostumbrada, en los que he tenido mis resistencias y mis miedos, pero que ha sido una experiencia de cruzar barreras súper emocionante. Y luego por lo que tú dices, porque a la vez también es una historia de dos hermanos que se unen para poder salir un poco más ligeros y tener un presente un poco mejor. Tuve bastantes problemas al principio para entender exactamente desde dónde ellos querían que salieran las cosas, porque yo vengo de una escuela pues más de texto, de tal, aquí hay una coma, cuidado que si dices una palabra, un sinónimo, lo que sea, y aquí era como una libertad absoluta, todo lo contrario. O sea, en realidad me decían, olvídate del texto, no nos interesa nada del texto. Yo no lo entendía, digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo me voy a olvidar del texto? No, yo digo aquí todo. Y hasta que llegó un momento que dije, no puedo seguir trabajando así, porque ellos no estaban contentos, yo no estaba contento, nadie estaba contento. Y entonces ahí empecé como un proceso de reaprendizaje a nivel personal de mi manera de trabajar. Ellos trabajan mucho desde la alegría y desde la fiesta. Y el juego. En el mejor sentido, ¿no? Entonces, terminar el rodaje, acaba una jornada y es una alegría. Cada vez que acabas una jornada es una alegría. Y una alegría y llegar deseando que sea el día siguiente. Sí. Que no se acaba así. Eso es increíble trabajar con ellos. O sea, llegas y dices, Dios, qué vicio. Sí. Estos tíos son un vicio. Sí, es verdad. Estoy deseando ir a rodar mañana. Además de estos actores, completan el elenco otros intérpretes como Albert Pla, Nora Navas, Gracia Olayo, Aisa Villagrán y Rosy de Palma. Mención aparte merecen los niños y adolescentes que interpretan a los personajes en sus diferentes edades y completan la personalidad de los actuales. Ha sido para mí una experiencia increíble tener de compañeros a dos niños, porque además es que era un juego y un regalo y muy diferente, ¿no? También trabajar con niños desde otro lugar. También en mi parte sí que había guión y yo estoy trabajando sobre eso y ellos también, pero había muchísima libertad para ellos. Entonces, bueno, como desde mucha libertad el juego. Antes recordábamos que había una cosa que era muy
enriquecedora para nosotros como actores, que nunca tienes la oportunidad, que es que nos ponían escenas ya grabadas de nuestros yo niños o nuestros yo adolescentes. Entonces, de repente, si en algún momento estábamos perdidos o estábamos, buscando, pues Javi Calvo llegaba, mira, recuerda esto. Mira Entonces, esto nunca pasa, te ponían de repente una escena muy concreta, un recuerdo muy concreto de la infancia de estos personajes, que directamente te conectaba con ese niño, te hacía recordar la esencia de ese niño, te recordaba esta vivencia y te colocaba en un lugar de inmediato. Y esto era muy poderoso y como un regalo como actor, ¿no? La Mesías muestra cómo el arte, la música y el cine pueden ayudar a sanar, a evadirnos de una realidad oscura para encender la imaginación como vía de escape para llenar el vacío. Con este bonito mensaje final se han sentido muy identificadas las actrices. El otro día, cuando estuvimos en el Festival de San Sebastián, nos regalaron una agendita y ponía en la portada: existimos porque el cine nos cambió la vida. Yo soy de familia numerosa, con muchos hermanos, y nosotros nos hemos pasado la vida de una manera de dejar a mi madre tranquila, el prototipo de ama de casa con muchos niños, y era la habitación de los juguetes, que bueno, es más de la familia numerosa, yo creo, para que nos dejáramos en paz. Y siempre la imaginación es desbordante. A mí me recuerda mucho a mi infancia con mis hermanos, creando siempre personajes y jugando, porque los niños inventan personajes desde pequeños, toda la vida. Y aquí que lo dilataron en el tiempo, ¿no? Pero luego, cuando te haces adulto, nosotros decidimos seguir siendo niñas y seguir jugando a crear a otros para que la fantasía gane la realidad. Bueno, pues La Mesías se va a estrenar capítulo cada semana. Bueno, esta primera semana hay 2, o sea que nosotros prometemos ir comentando pues semanalmente, ir dando algunas claves de lo que es la fe y de cómo vamos en ese camino hacia salvar el mundo, destruirlo. No prometemos nada, yo creo que más bien lo segundo, y prometemos que haremos más reflexiones sobre La Mesías, que yo creo que va a ser una de las series del año. ¿Qué os ha parecido? Vamos a hacer debate, porque pasó por San Sebastián, se vieron muchos capítulos, se ha dicho que si podía competir por la Concha de Oro, que si era mejor que cualquier película española, se ha dicho de todo. Dani. Se ha dicho de todo y yo creo que muy justificado. A mí me parece una serie maravillosa, me parece un salto autoral, como se ha dicho muchas veces de los Javis, completamente apabullante. Creo que tiene muchísimas referencias, creo que es mucho más que una serie que habla de un encierro, de un fanatismo religioso, como decían ellos y como decía Macarena García también en la entrevista, habla del encierro hacia las minorías, hacia la comunidad LGTB, hacia muchísimas cosas, también esa mirada que tiene hacia la infancia y esa salvación que consiguen o que consiguieron los Javis a través del arte, del cine, de la música, está también impreso en esta serie. Creo que habla de muchísimas cosas y sí que es verdad que tiene algo también de sanador, como decía la propia Ana Rujas, una de las actrices. Ves la serie y eres capaz de entrar en ti mismo, de sacudirte un poco esos demonios que están ahí. Creo que es un salto importantísimo en su carrera. Los actores están maravillosos, creo que es el mejor elenco que podían haber conseguido, ya no solo con las actrices que están ya... Eso era muy difícil, porque Sí. hacer que 3 actrices tan diferentes, con estilos muy diferentes de actuar, sean la misma persona, eso es... Y sobre todo que Superchungo. ellas decían en las entrevistas que no prepararon el papel las 3 juntas, o sea, cada una tenía un guión y cada una tenía unas referencias y ellas mismas iban trabajando por separado. Es verdad que a todas las une un poco ese sentimiento, esa maternidad, un montón de cosas que tienen que mantener, pero todas ellas trabajaron por separado y al final queda una Montserrat completamente definida en sus 3 edades perfectamente. Y que también Montserrat Baró es mi nueva obsesión después de Rosa Peral. O sea, voy a una señora catalana por mes. No, pero creo que los Javis hacen algo bastante complicado, que al entrar en la serie y si entras con ella en los primeros capítulos te ponen en un estado que lo que hablabais de la continuidad entre actores, entras perfectamente y da igual que no te planteas, no son iguales físicamente, no me creo que Lola Dueña sea Ana Rujas, no me creo que Carmen Machi sea... Es como The Crown. Claro, no, pero mira, The Crown
le salió entre temporadas, entre las primeras y la segunda le salió bien, pero luego la otra no le ha salido tan bien, ¿sabes? Y sí que hay una diferencia entre los actores, pero aquí te ponen como casi en un estado mental, porque hay una energía especial en la serie. Luego hay cosas, como decían ellos, de confianza, de seguridad, de una mirada autoral, también reflejan, es un golpe en la mesa también diciendo, oye, chicos, que nosotros somos muy fan de la cultura pop, que hacemos muchísimas cosas, pero que también somos súper cultos y vemos muchísimo cine. Bueno, pero eso, fíjate, eso es curioso porque a ellos que La Llamada, que no tenía nada que ver, se les comparó mucho con Almodóvar. A Almodóvar siempre se le prejuzgó mucho, porque en la época de Almodóvar mezclar o hibridar o hacer menciones explícitas a otros autores era copiar. Es verdad que ellos viven en una cultura, en otra generación, donde la mezcla es casi la base, y ellos han conseguido dar ese trasvase, pero precisamente tanto Almodóvar como los Javis han tenido ese prejuicio sobre ellos de centrarse demasiado en la cultura pop, en el lenguaje de la calle, y sin embargo cómo han conseguido, porque además son tíos que ven muchísimo cine, y aunque no vean muchísimo cine, han conseguido crear, hay una serie de homenajes, que si Erice, que si Vigas Luna, que si Apichapón, que si Lynch, ¿no?, que aparecen en toda la serie, y yo creo que en ese sentido, cuando se dice que son almodovarianos, creo que se dice en el sentido incorrecto, son almodovarianos porque han hecho de la mezcla una bandera, y eso lo han conseguido crear, o sea, convertir en una nueva autoría, que es lo que ha hecho Almodóvar. Absolutamente, y luego con una cosa muy importante en esta serie, que como decimos es un paso de gigante, sin abandonar muchas de sus señas de identidad, porque ellos ya tienen ganado un público, pero quieren sumar más público, y ellos, es verdad que otra cosa que tienen como autores es que nunca han desprestigiado al público ni lo han mirado más, siempre han hecho cosas que le gusta que haya referencias populares y todo este universo suyo. A mí me parece muy interesante, creo que es súper arriesgado los primeros capítulos, sobre todo porque tiene muchos saltos temporales entre las tramas, entonces si no entras en esos capítulos, que yo entré muy bien, hay un riesgo. Luego, narrativamente, los otros capítulos no digo que sean más convencionales, porque no lo son, pero sí que es verdad que conforme vas el capítulo 5, 6 y 7, se siguen de una manera más lineal en algún sentido, porque ya has hecho también todo ese viaje con los actores. Entonces creo que es una serie muy bien planificada, con una propuesta visual muy delimitada, han rodado en 35 milímetros, con gris Jordana, o sea, creo que hay decisiones muy acertadas, son productores, han tenido el control absoluto a saber lo que ha costado esta serie, y creo que también hay una virtud, es conseguir que todo esté engrasado de alguna manera, porque decíais las actrices, pero lo de los niños en el cine español no siempre están bien, no siempre, de hecho la mayoría de veces no, y aquí en todas las edades, y los adolescentes están increíbles, están todos en donde tienen que estar, ¿te los crees? No, y luego, claro, es atrevida que en una cadena como Movistar Plus, que tiene sus ISUs, el Opus. Se mencione el Opus Dei, ¿no? Se mencionen cosas que recuerdo la última vez que se hizo una película sobre el Opus Dei, hubo protestas en los cines, que fue Camino de Fesser. Fesser sufrió ese tipo de boicot y censura. Hablamos mucho de Josu Ternera, pero aquí hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Y hablar directamente, comparar lo que pasa en el Opus Dei con lo que hace esta familia, ¿no? Comparar con las distintas utilizaciones de la fe como algo casi fascista, decían ellos, y es cierto, ¿no? Como la creencia en el último capítulo hay otra referencia que no voy a hacer, pero sí que desde el primer capítulo aparece la creencia en los extraterrestres. Es la necesidad en un entorno hostil, ya sea una familia pobre, una madre soltera, la necesidad de creer en algo y que ese algo sea casi una huida hacia adelante, llegando a ser incluso algo sumamente peligroso, ¿no? Y eso lo vemos con cualquier ideología que lleva a aniquilar al otro, ¿no? O a aislar a cualquier persona. Y a mí eso me parece muy interesante cómo lo cuentan a través de la familia. Pues la familia puede ser, como decía Carlos Saura, el mayor nido de corrupción. Y en ese sentido, los Javis sí toman esa vía. A mí la verdad es que me gusta mucho, porque yo pensaba, no se van a atrever, no va a aparecer el Opus Dei, y aparece, y además bastante pronto, ¿no? Y todo ese fanatismo, toda esa... toda la corrupción que también, de todas esas apariciones marianas o apariciones de zombies, qué maravillosa está Cecilia Roth, por cierto, también. Sí. Entonces yo creo que es una serie muy completa, que tiene muchos análisis, que en cualquier momento está al borde del desparrame, porque hay mucha mezcla de géneros, es una sensación, no sales como viendo Paquita, que sales alegre o contento, aquí hay una sensación de desasosiego en cada capítulo que te destroza, pero a la vez quieres seguir viéndola, ¿no? Es una cosa muy extraña, y luego el uso de la música. Que es tremendo lo que han hecho con todos los tipos de música. Que necesita un segundo visionado, porque vamos a analizar muchas referencias, muchas decisiones de puesta en escena, de guión que hay. Luego, qué listos son también, como decíamos, no dejando a un lado al público.
también tomar a estas Estela Maris, tomar a Amaya, estas van a sacar canciones. Sí, todas en multipantalla, llevarlas a YouTube, ya a Instagram. Ya hay cuenta en Instagram, sabemos que van a hacer coreografías que se van a bailar en TikTok y al final son capaces de convertir a un grupo religioso pop que se han inventado en viral, mientras están haciendo una serie para criticar todo eso, ¿no? Entonces creo que su universo es rico y que su momento creativo, pues la verdad que es un momento creativo excelente. Pues nada, seguiremos comentando el fin del mundo en la Mesías. Gracias, chicos, adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.